Empezaremos entonces. Ahora sí, empezamos. Ya la última sesión que teníamos, habíamos hablado de la parte de seguridad y teníamos que seguir conversando acerca de seguridad y tenía la intención de mostrar, bueno, de terminar lo que es seguridad. Hemos visto bastantes aspectos bastante interesantes de lo que es seguridad, ¿no? La última parte ya tenía que ver sobre todo con configuración. Muy bien. Habíamos hecho configuración y ustedes ya habían hecho el laboratorio, ¿no es cierto? Entonces eso no había mayor dificultad. Ahora sí. Ahora nos corresponde terminar esta parte. Habían visto las películas. Necesitamos hablar ahora de lo que son los estándares ISO, ¿sí? Imagino ustedes conocen ahorita que estamos hablando en octavo semestre, ya han seguramente llevado a materias en las que se han referido a lo que son las ISOs, ¿no es cierto? Lo que es la ISO y las diferentes certificaciones que nos ofrece. Entonces, nosotros en seguridad también vamos a hablar de las ISO, ¿sí? ¿Qué es la ISO? ¿Qué es ISO? ¿Sí? ISO. ISO es la Organización Internacional para la Normalización, ¿sí? Esta organización, lo que, bueno, se ha creado en el 47, ¿sí? Viene a ser un organismo que lo que hace es promover el desarrollo de las normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales, excepción de la eléctrica y la electrónica. Bueno, en realidad, lo que hace es establecer un conjunto de normas para que todos, o sea, todos los que producen algún producto, inclusive algún servicio, tengan un conjunto de estándares que cumplir y que al cumplir estos estándares, estas empresas sean reconocidas a nivel internacional. Entonces, lo que hace principalmente es estandarizar normas de productos y seguridad para las empresas y organizaciones, para que esta estandarización sea reconocido a nivel mundial. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, un ejemplo para que entendamos bien cómo se hace esto es el siguiente. Por ejemplo, si nosotros como, no sé, como estudiantes, docentes de la UPEA, dijéramos, queremos empezar a construir, no sé, pues a fabricar cualquier producto. Supongamos nosotros hablaremos de un switch. Vamos a empezar a producir switches, ¿sí? De la UPEA, hechos por nosotros como ingenieros de sistemas de la UPEA. Entonces, nosotros, de acuerdo a los requisitos, a las necesidades que tenemos en Bolivia, podemos establecer, inclusive las necesidades que tenemos en el Alto, en La Paz, podemos establecer un conjunto de especificaciones para crear ese switch, ¿no es cierto? Pero en el momento en el que yo tuviera que vender ese switch, qué sé yo, en países cercanos, hablaremos de Argentina, Brasil o más lejanos, digamos, ¿no? En Estados Unidos o en algún otro lugar, ese switch tendría que cumplir un conjunto de requisitos para ser reconocido a nivel internacional. Entonces, para que ese producto sea reconocido a nivel internacional y sea aceptado por el mercado internacional, se requiere estos estándares. La ISO precisamente proporciona estos estándares para que se pueda reconocer un producto o un servicio a nivel internacional. Por eso es que hay empresas, y ustedes han debido ver, lo van a ver en los productos que consumen, ¿no es cierto? Dice, eh, ya ha sido verificado por la ISO 9001, dice, ¿no es cierto? Dice que tiene su estándar ya incorporado, o sea, ya ha sido certificado por el estándar ISO 9001, en la mayor parte de los casos, ¿no? Es el que más se certifica en nuestro medio. Entonces, ustedes pueden ver productos, servicios que ya tienen esa estandarización. Entonces, que ya tienen esa certificación, que lo que hacen es decirnos a nosotros a nivel mundial, que ese producto es bueno, que cumple un conjunto de estándares que permiten que en el mundo se los pueda reconocer. Y eso es lo que ha ocurrido y lo que ocurre también cuando hablamos de seguridad, ¿no? Entonces, eso
Básicamente es la ISO, ¿no? Y en nuestro ejemplo, si creáramos nuestros switches para vender, estos switches tendrían que ser reconocidos a nivel mundial para que se puedan comercializar sin mayor dificultad. Y para que sean reconocidos a nivel internacional, nosotros tendríamos que hacer que sean certificados por una ISO determinado, ¿no? Y por eso es que la ISO es tan grande y se reconoce a nivel internacional, ¿no? Y ustedes van a escuchar y seguramente han debido conocer, han debido escuchar, han debido ver empresas que tienen esta certificación y realmente lo publican con bombos y platillos, ¿no es cierto? Porque no es fácil lograr una certificación. Otra situación es que las certificaciones solo duran 3 años en general, entonces cada 3 años uno tiene que volverse a certificar para decir que cumple, ¿no?, un determinado estándar. Entonces, es esto la ISO. Conocemos, tenemos una idea. Entonces, hay diferentes ISOs, ¿no es cierto? Hay diferentes estándares que nosotros podemos cumplir, ¿sí? En nuestro caso, ¿quién me puede decir? En nuestro medio, ¿quién será la organización que se encarga de dar la certificación ISO? En nuestro medio, ¿dónde yo tengo que ir para obtener la certificación ISO? ¿Quién me puede ayudar? Por favor, levantando la manito y le damos la palabra. Yo imagino que aquí sabe. Henry, te escuchamos, Henry. Hija, buenas tardes. Buenas tardes, Creo Henry. que es la ATT, si no me equivoco. Ya, te cuento que no, pero es una buena iniciativa. No es. Joel o Joel. Y que creo que es la GTIC. Tampoco es la GETIC. A ver, ¿alguien más? Estoy tomando su participación. No es la GETIC. Pero alguien más. A ver, alguien. Guido Álvaro Huanca, ¿no tienes, Guido, micrófono? Porque me gustaría escucharte. Parece que nos vamos a conocer, ¿no? Por lo que están diciendo, ¿no? Que vamos a volver a clases semipresenciales. Una vez se sepa que nos den la orden, entonces vamos a conocernos. Les comento que por el chat su compañero Guido lo ha escrito y lo ha escrito bien. La que certifica, la organización que certifica en nuestro medio, ¿sí? Las certificaciones ISO es IBNORCA. Ahora, yo les pido, ¿sí? ¿Estás en lo correcto, Guido? ¿Sí? Les pido, vayámonos a buscar IBNORCA en su navegador. IBNORCA. Ustedes si entran a IBNORCA, estoy entrando a IBNORCA, ¿no es cierto? IBNORCA nos dice que no nos pide aspectos de seguridad. IBNORCA es la que certifica, ¿no es cierto?, estos estándares en todas las empresas, ¿sí? Y en función del sector tiene diferentes estándares que se pueden cumplir. Nosotros, lo que vamos a hacer ahorita, me gustaría que se entren a ibnorca.org, ingresen. De todas formas, se los estoy mostrando, ¿sí? Lo que hace IBNORCA, vamos a entrar aquí en servicios. Vamos a entrar, ¿dónde está? Certificación de sistemas de gestión. Entonces, acá nos dice qué es, por qué tendríamos que certificarnos, ¿no es cierto? Y ustedes en esta página encuentran inclusive el costo de la certificación, los pasos que tienen que seguir, todo lo que tienen que hacer para certificarse, cómo pueden obtener la certificación, etcétera. Y pueden hacer la certificación. Ahora, lo que yo quiero es que veamos las certificaciones vigentes. He entrado a certificaciones vigentes. Entonces, yo puedo en IBNORCA buscar ¿qué empresas tienen certificación? Alguna vez cuando nosotros estamos en una empresa y queremos, no sé, hacer una alianza con otra, necesitamos verificar si esta empresa es buena, si es responsable, etcétera, ¿no es cierto? Y si cumple algún tipo de certificación. Entonces, si cumple alguna certificación ISO, entonces tiene que estar registrado acá. Inclusive, si eres un profesional que tiene la certificación, o sea, que tienes la especialización en determinada certificación, en determinado ISO, también tendría que estar tu nombre acá. Por ejemplo, vamos a poner profesional. Estoy entrando a profesional. ¿Sí? Y mi internet está tardando.
Acá, ya. Dice, selecciona una profesión. Vamos a buscar ingenieros de sistemas. A ver, ¿dónde están? Ingenieros de sistemas, ¿dónde están? Ingenieros en sistemas, debería decir. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En sistemas, aquí está. No voy a elegir ninguna certificación y solamente voy a buscar. Vamos a ver si nos da, nos muestra. Ahí está. Fíjense, estos son ingenieros de sistemas, ¿sí? Y hay varios, ¿no es cierto? Ingenieros de sistemas que son especialistas. Por ejemplo, esta persona, Jesús Ayanoma, ¿sí? Es especialista en sistemas de gestión de la calidad. O sea, la ISO 9001. Él ha hecho su especialidad y está registrado en IPNORCA, entonces aquí está. Si lo quieren contratar, pueden encontrar aquí su información. Él, por ejemplo, está en Santa Cruz. Y así, en función a la especialidad que tienes, está acá, tú puedes buscar. También podemos buscar por empresas. Yo me voy a empresa y, por ejemplo, la que yo conozco que tiene una certificación que a mí me gusta, que me interesa, es la ASFI. Por ejemplo, la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, tiene la certificación de la ISO 27001, ¿sí? Y también tiene la certificación de la ISO 9001. Son dos certificaciones que tiene. Entonces, ustedes tenían la tarea, si recuerdan al inicio de este capítulo, precisamente de ver qué hacía la ISO 27000. La ISO 27000, toda la familia de estándares 27000 vienen a hablarnos de lo que es seguridad, ¿sí? Y específicamente la 27001 es la que se certifica. Entonces, si yo quiero hablar de seguridad de sistemas, ¿no es cierto? No estamos hablando de redes. Seguridad de la información en realidad estoy hablando. Entonces, si yo quiero hablar de seguridad de la información, la forma de lograr la seguridad de la información es aplicando la ISO 27001 en mi empresa, en mi sistema, en, bueno, donde yo esté desarrollando la administración, ¿no? Ahora, hasta ahora habíamos visto, ¿no es cierto?, que teníamos que saber de diferentes cosas, teníamos que saber diferentes términos, teníamos que saber también de cuáles eran los servicios básicos para garantizar la seguridad. También hemos visto de que tenemos que hablar del cifrado, tenemos que hablar de las funciones hash, etcétera, ¿no es cierto? Hay muchas cosas para hablar de seguridad, pero no les había mostrado, o sea, no les había hablado específicamente un conjunto de pasos, un conjunto, un lineamiento, una guía que a ustedes les sirva para que puedan trabajar seguridad en sus empresas, en sus redes, en sus sistemas, ¿no es cierto? Entonces, no les había dado un lineamiento específico, digamos. Entonces, no les había dado esto porque existe ya un estándar que nos da ese lineamiento. O sea, la ISO 27000, que es la ISO encargada de gestionar los sistemas de gestionar la seguridad en un SGCI, es el estándar que nos va a orientar. Nos va a dar un conjunto de pasos, un conjunto de objetivos, de controles para cumplir. Yo les comento cuando ustedes como ingenieros de sistemas quieren hacer su especialización en seguridad de la información, lo que hacen es analizar la ISO 27000. O sea, ustedes agarran y empiezan a leer uno por uno los dominios, los controles, los objetivos que tiene este estándar. ¿Y dónde nosotros podemos hacerlo? En IPNORCA. Yo puedo ir y puedo solicitar, hay cursos también de seguridad de la información, ustedes pueden irse a certificar y seguramente también les van a colocar en la base de datos, como acabamos de ver, de los profesionales que tienen, ¿no? Ya con esa certificación. Entonces, ya bueno, estamos entendiendo que los estándares ISO lo que hacen es estandarizar un conjunto de servicios, de productos, ¿no es cierto? Y cómo es que se brinda esos servicios y esos productos al cliente. Entre los estándares más conocidos tenemos la ISO 9000, que se encarga de las normas que gestionan la calidad, ¿no es cierto? O sea, la calidad. Muchas veces nuestras empresas y generalmente la parte pública es bastante burocrática y cuando se
cuando ellos llegan a tener la certificación, se certifican con una ISO 9000, por ejemplo, lo que están haciendo es quitar esa burocracia para que todo lo que se haga dentro de la empresa, en el servicio, se haga con calidad. Yo recuerdo que fui al CENAPI, no recuerdo hace tiempo, fui al CENAPI a registrar precisamente un libro y un artículo que hice. Y tenían ahí un cuadro bien grande que decía certificados en la ISO 9001. Yo dije, bueno, qué bien, qué excelente. En el momento en que entré, la gente por lo menos te recibe con mucha cordialidad y te explican todo lo que tienes que hacer y te dicen, en 2 días está tu trámite. Antes esto duraba un mes, porque tenían que revisar si era tu obra, que no lo hayas plagiado, etc. Esto tiene que estar en 2 días. Y en 2 días usted viene y ya va a estar registrado o le van a dar la observación. Yo la verdad dije, si antes duraba un mes y ahora va a estar en 2 días, dudo mucho que ocurra, porque en nuestro medio a veces, bueno, generalmente es así. Y recuerdo que la señorita me dijo, no, usted venga por favor en 2 días porque nosotros nos acabamos de certificar con la ISO 9001 y tenemos que cumplir estos plazos, me dijo. Yo fui en 2 días efectivamente y efectivamente yo ya tenía mi aprobación, o sea, ya estaba registrado a mi nombre, mi producción intelectual y lo habían hecho en 2 días lo que antes lo hacían en un mes. Y esto, ¿para qué? Para seguir, bueno, ellos lo hacían y eso me comentaba la señorita, es que lo que estamos haciendo es cumplir el estándar, la ISO 9001 de gestión de calidad, y recién nos hemos certificado y tenemos que cumplir porque al parecer hay un conjunto de personas, no sé, imagino que van verificando que se cumpla todo lo que ellos tienen que realizar. Entonces, por ejemplo, esa es la ISO 9000. También otra conocida es la ISO 14000, ¿no es cierto? Con la 14001, que lo que hace viene en realidad a gestionar el impacto medioambiental, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con medio ambiente tiene en sus logos, etcétera, la ISO 14000 o 14001. Entonces, hay bastantes ISOs. Ustedes en Ibnorca, perdón, aquí no me deja ver. En Ibnorca van a poder encontrar, se van a poder descargar, inclusive pueden comprarse las normas. Entonces, como les decía, como lo han dicho bien, es Ibnorca la que certifica. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Qué ISO nos interesa si hablamos del sistema de la seguridad de la información? Si hablamos de la seguridad de la información, nosotros tenemos que hablar de la ISO IS 27000, de toda la familia de estándares ISO 27000. También lo van a encontrar como 27K. Estos estándares, bueno, esta familia de estándares ha sido creado precisamente para garantizar la seguridad de la información. Ha sido publicado como estándar internacional el 2005. Especifica un conjunto de requisitos que yo necesito conocer, ¿sí? Para implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información. Todo esto. Y esto es a través del ciclo que se llama Plan, Do, Check, Act. O sea, ellos lo hacen, la ISO 27000 plantea que hagamos esto utilizando este ciclo, ¿no? Primero, planifico. Una vez que lo planifico, lo hago. Luego verifico que todo esté bien y luego actúo, corrijo si es que se tiene que corregir. Entonces, planifico, hago, verifico y actúo. En este orden debe realizarse, nos dice la ISO 27000, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Antes de continuar, tengo una actividad en Quizzes para ustedes. Estaba esperando que se reúnan más para que no tengamos dificultades. Les pido por favor vayan a su Classroom. Voy a iniciar la prueba. Pasen a su Classroom y enseguida se inicia la actividad de retroalimentación del día de hoy.
Muy bien, ahí están los resultados. Primer lugar Elvis, segundo Mendoza Jr. y Mary Mamani en tercer lugar. Y los demás con un 100% son varios. Muy bien. Perfecto. Continuamos entonces. Vamos a compartir. Ya. Estábamos entonces hablando de la ISO 27000. Como les decía, bueno, la ISO 27000 nos va a dar un marco, ¿sí? Volviendo a lo de la ISO 27000, nos va a dar un marco de gestión de la seguridad de la información, o sea, nos va a dar un conjunto de procesos, dominios, objetivos que cumplir para lograr garantizar la seguridad de la información. Recordemos que para garantizar la seguridad de la información, nosotros como administradores seguramente vamos a buscar garantizar la confidencialidad, la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información. Todo viene relacionado, ¿no es cierto? Ahora, las ISO tienen precisamente una familia de estándares que están asociados a ellos. Entonces, la ISO 27000 no es la excepción, tiene una familia, fíjense, está aquí, la ISO 27001, 2, 3, 4, etcétera, toda una familia de estándares para garantizar la seguridad de la información, ¿no? Entonces, cada estándar precisamente tiene un uso específico, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que la ISO 27000 busca garantizar la seguridad de la información? Lo hace a través del SGSI o el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, que viene a ser un conjunto de políticas y procedimientos que normalizan la gestión de la seguridad de la información, ¿sí? Garantizando lo que les decía, la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información. Entonces, dentro del SGSI, que es el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, viene a establecerse un conjunto de parámetros a cumplir, a lograr, para decir al final, no, estoy cumpliendo con estos controles, estos parámetros y estos dominios, por lo tanto, pueden certificarme. Entonces, lo organiza, o sea, la ISO lo organiza en este sistema. Ahora, vamos a hablar de dos estándares específicos, de la 27001 y de la 27002. La 27001 nos va a dar el marco de trabajo para definir este sistema, el sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿sí? Centrándose en una visión de seguridad como un proceso continuo en el tiempo. O sea, nos explica cómo lograr establecer este sistema de gestión de la seguridad de la información. ¿Sí? Nos dice, nos ayuda a analizar y gestionar cuáles son los riesgos fundamentales a los que como empresa estuviéramos expuestos en el momento de querer implementar este estándar, ¿no? Y luego está la ISO 27002, que viene a ser una guía de las buenas prácticas que van a permitirnos a las organizaciones mejorar la seguridad de la información. Definen un conjunto de objetivos de control, ¿sí? Y gestión que deben ser considerados, estudiados, perseguidos, ¿sí? También otros autores lo llaman dominios. Entonces, también lo vamos a ver como dominios. Entonces, la ISO 27002, que es la que nos va a dar estos dominios, ha sido publicada, actualizada, si se quiere, en el 2013. Antes solamente tenían 10 dominios, en el 2005 solo tenías 10 dominios. El 2013 se actualizó y ya no tienen 10 dominios, tiene 14 dominios. Y les comento que esta gestión en febrero, a finales de febrero de este año, sí, ocurre que se ha publicado una actualización del estándar 27002. Sin embargo, esto todavía no está a nuestro alcance para poder conocer cuáles son los dominios y los detalles. Les pido, por favor, váyanse al navegador
y busquen, vamos a buscar, a ver, vamos a buscar conmigo. Aquí lo tenía. Aquí está. Se los voy a copiar también en el chat para que lo puedan ver. Para que se entren. Fíjense, les he mandado la dirección. Esta es una página española que nos habla precisamente de toda la familia de los estándares 27000. ¿Sí? Y nos habla de toda la serie de estándares ISO 27000, nos habla de su descripción y nos habla, fíjense, de cada uno de sus estándares, de la 2, de la 3, etcétera. Nos muestra todos. Y ustedes pueden, si les interesa, ¿no es cierto? Si quieren aprender al respecto, pueden revisar esto con detenimiento. Además, les muestra no solamente les va a mostrar cómo lograr, ¿no es cierto?, la certificación ISO 27000. También les da los lineamientos para su trabajo. Bueno, para aplicarlo con ejemplos prácticos, digamos, de cómo lo aplican en diferentes empresas. Les pido, por favor, ustedes busquen, vayan buscando en la página, vayan a encontrar. Estoy buscando yo también acá. Un minutito. Nos da precisamente los dominios a nuestra disposición para que podamos ver. Aquí está. Ahora se los muestro. Aquí está. Si ustedes buscan en la página, lo van a encontrar. Precisamente este es la ISO 27000, que todavía está publicada, porque la de finales de febrero todavía no está disponible para el público. Se ha actualizado, se ha informado que se ha hecho una actualización de los dominios, sin embargo todavía no han sacado el material para el público en general, entonces por eso es que no lo tenemos. Pero esta es la ISO 27002, publicada en 2013. Tiene 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles. Entonces, fíjense, acá nos muestra cómo es que se organiza el SGCI para que podamos garantizar la seguridad de la información. Y lo organiza, miren lo que está con azulito, este es un documento oficial, precisamente, donde nos muestra los dominios de la ISO 27002. Entonces nos muestra que como primer dominio están las políticas de seguridad, que el segundo están los aspectos de la organización de la seguridad de la información, luego la ligada a los recursos humanos, la de gestión de activos, la de control de accesos, ¿no? Y toda la gestión que tienen que hacer dentro de cada uno. El cifrado de datos, la seguridad física ambiental, la seguridad operativa y etcétera, ¿no? Entonces, esto está precisamente en la página que les pasaba, ¿no? Entonces, ahora, esta ISO 27002 tiene, como les decía, estos 14 dominios. Estos 14 dominios lo que hacen es hacer una especie de análisis bien profundo de cómo podríamos garantizar la seguridad de la información dentro de una empresa, ¿no? Entonces, toma en cuenta todos los aspectos posibles. Vamos a estudiar y conocer un poquito de qué se trata. Estos 14 dominios. El primer dominio nos habla de la política de seguridad. ¿Recuerdan cuando hablábamos de seguridad al inicio? Decíamos, ¿no es cierto?, que una de las debilidades es precisamente que muchas empresas no tienen políticas de seguridad establecidas. Entonces, como primer dominio, dentro de la ISO 27002, dice, se tienen que establecer las políticas de seguridad. ¿Para qué? Para que éstas proporcionen orientación y apoyo según los requisitos del negocio, las leyes, normas pertinentes, ¿no? Algo escrito, un documento escrito que nos diga cómo vamos a garantizar la seguridad. Y de acuerdo a los requerimientos o servicios que tenemos nosotros u ofrecemos, estos se organizan, ¿no es cierto?
Este es el primer dominio. El segundo dominio es la organización de la seguridad de la información, que lo que hace es establecer un marco de gestión para la implementación y operación de la seguridad de la información en toda la organización. Entonces, estamos viendo cómo es que vamos a organizarnos. Ahora, acá está. Ustedes lo van a poder ver. Seguramente, también, si quieren más a fondo, lo van a poder revisar a los que les interesen. En este documento nos muestra, por ejemplo, en los aspectos de la organización de la seguridad de la información, la ISO 27000 lo divide en dos, en una organización interna y la organización de los dispositivos para movilidad y teletrabajo. Dentro de la organización interna, establece todos estos parámetros de control. Primero, la asignación de responsabilidades para hacer el seguimiento de la información, la segregación de las tareas, el contacto con las autoridades, contacto con grupos de interés, seguridad de la información y gestión de proyectos. Esto es tomando en cuenta solo la parte interna. Lo que quiero que se den cuenta es que cada dominio tiene un subdominio y dentro de cada subdominio tiene un conjunto de objetivos que se especifican, que se tienen que hacer. Entonces, en otras palabras, es como te dijeran, bueno, lo primero que vamos a hacer es ver los aspectos organizativos de la seguridad de la información. Primero, veamos la organización interna. Muy bien. Ahora, dentro de la organización interna, vamos a ver quiénes son los responsables para hacer el seguimiento de la información. Y tú en tu empresa dices, estos son los responsables, el responsable, qué sé yo, son los jefes de departamento, o es el personal de sistemas, no sé. ¿Entienden? Entonces se empieza a delimitar quién se hace cargo de qué. Y también dentro de la misma norma te dice cómo organizar esto. Terminan de hacer este control, pasan al siguiente control. ¿Cómo se va a hacer la segregación de tareas? Se hace de esta forma y pasa el siguiente control y así. Así se va estableciendo, como les decía, los 14 dominios, ¿sí? ¿Sí? Se establecen los 35 objetivos de control y los 114 controles que se deben cumplir para que se te certifique la ISO 27002 en tu empresa o en tu organización o en tu sistema. Ahora, obviamente nosotros como ingenieros de sistemas, no necesariamente, ¿no? Yo voy a tener que ir a la ISO para que me certifiquen. A mí como ingeniero de sistemas que quiere trabajar seguridad, me basta con tener la norma, me basta con entenderla y esa norma aplicarla a mi empresa. Si es que mi empresa no está interesada en la certificación, a mí me sirve como guía para tener los pasos que debo seguir para lograr mantener, garantizar la seguridad de la información. O sea, a mí me sirve, ¿no? O sea, yo ya no tengo que descubrir la pólvora y decir, ahora, ¿cómo voy a establecer la seguridad en esta empresa? Pensaré, a ver, empezaré por aquí, puedo empezar por donde a mí me plazca, pero yo ahí estuviera descubriendo la pólvora otra vez, no sé, queriendo hacer un nuevo modelo, cuando ya existe el modelo, ya existe el estándar 27002 que nos da ya todos los lineamientos necesarios para hacer precisamente esto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan en esta sesión, ¿no? Mi intención no es que conozcamos los dominios a profundidad, porque como les decía, conocer los dominios a profundidad de la ISO 27002 es precisamente un curso de especialización en seguridad de la información. Si tú vas y dices, quiero mi diplomado en seguridad de la información, lo que haces es estudiar estos 14 dominios con sus objetivos y sus controles. Entonces, no tenemos esa intención en este capítulo, pero sí tengo la intención de que ustedes conozcan que existe este lineamiento, que está a disposición de ustedes, que ustedes pueden ir a Bnorca y comprarse la norma si quieren certificar su empresa o tranquilamente buscar en internet y encontrar cuáles son los pasos a seguir para garantizar la seguridad de la información. En cualquiera de los dos casos, la información, bueno, el proceso para garantizar la seguridad de la información está a nuestro alcance como ingenieros de sistemas. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿no? Entonces, otro dominio es la gestión de activos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Identificar cuáles son los activos de la organización, definiendo quiénes son responsables, clasificándolos de forma adecuada. Otro dominio es la seguridad de los recursos humanos, ¿no? O sea,
vamos a contratar a las personas. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a contratar a las personas? ¿Quién contrata a las personas? ¿Qué garantías nos tienen que dar? Porque estamos hablando de seguridad, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de seguridad de la información, nosotros tenemos claro que hay una diferencia entre la seguridad informática y la seguridad de la información. Recordemos que la seguridad de la información incorpora la seguridad informática. La seguridad de la información es mucho más grande y contempla toda la empresa, ¿no es cierto? Todo lo que es información, nosotros le tenemos que brindar seguridad. A eso es, bueno, en palabras más sencillas, eso es la seguridad de la información. Entonces, es bastante grande y complejo. Cuando estoy hablando de la seguridad de la información, también tengo que hablar de los recursos humanos, ¿no es cierto? Recuerdan cuando hablábamos de las amenazas y decíamos que existen dos tipos de amenazas básicos, las amenazas internas y las amenazas externas. ¿Y cuál era la amenaza más delicada dentro de una organización? Hablábamos que las amenazas internas eran las más delicadas porque ellas podían precisamente hacer más daño porque conocen las debilidades de la empresa misma. Entonces, este es el dominio que se encarga precisamente de pensar al respecto, de organizar nuestro trabajo al respecto. Y lo que hacen es asegurar que los empleados y los contratistas conozcan y cumplan sus responsabilidades, ¿no es cierto? O sea, yo, si quiero garantizar la seguridad de la información, seguramente no voy a contratar a cualquiera, seguramente tengo que tener un conjunto de lineamientos a seguir para contratar, para despedir inclusive a mis empleados, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro dominio. Otro dominio es la seguridad en las telecomunicaciones, que lo que busca es asegurar la protección de la información en las redes, sus recursos internos y sus recursos externos. Otro dominio, el control de acceso. Lo que busca es limitar el acceso a los recursos de tratamiento de la información y la información a personal autorizado, ¿cierto? ¿Quién va a tener acceso a determinado tipo de información? ¿Cómo vamos a establecer si es personal autorizado o no? Otro dominio completamente, un dominio aparte, está orientado solo al cifrado, que lo que busca es garantizar el uso adecuado y eficaz de la criptografía para proteger ¿qué? La confidencialidad, la integridad y la autenticidad de la información. Luego está otro dominio que es la seguridad operativa, que lo que busca es precisamente asegurar las actividades para el funcionamiento correcto y seguro de los sistemas del tratamiento de la información. Otro dominio es el dominio que nos habla de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de la información. O sea, yo quiero garantizar la seguridad de la información en mi empresa y voy a comprarme, qué sé yo, software, no sé, pues software de la calle que no tiene licencia, entonces eso está haciendo que la seguridad se vea comprometida. Entonces, ¿cómo es que se debe hacer la adquisición, el desarrollo de los sistemas o el mantenimiento de los sistemas de la información, ¿no es cierto? Este dominio se encarga de eso, ¿no? Ver cómo es que yo puedo realizar todas estas actividades de forma segura, ¿sí? Obviamente tomando en cuenta el ciclo de vida de los sistemas. Y así tenemos también otro dominio, la seguridad física y ambiental. O sea, yo puedo hablar de seguridad, pero si no garantizo la seguridad física y ambiental de mi red, de mi empresa, entonces puedo tener dificultades en cuanto a disponibilidad. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo que hago es prevenir el acceso físico relacionado con el compromiso de los activos y la interrupción de las operaciones. Entonces, garantizo que existe una seguridad física y ambiental en la empresa, en mi red, ¿no es cierto?, en el sistema. Otro dominio son las relaciones con los proveedores, porque ocurre que también yo tengo que elegir quiénes van a ser mis proveedores y debo asegurar cómo ellos van a proteger, ¿no es cierto?, los activos de mi empresa. Entonces, cómo yo los voy a proteger y hasta qué punto los proveedores pueden ingresar, ¿no es cierto?, para conocer la información mía. Luego, otro dominio es la gestión de incidentes de la seguridad de la información. ¿Cómo yo voy a gestionar los incidentes de seguridad que se vean en mi empresa? ¿Cómo yo voy a garantizar de que cuando ocurra un incidente que afecte la seguridad de la información, se lleve adelante los pasos correctos, ¿no es cierto? Que tenga un enfoque coherente y eficaz
para gestionar precisamente, para saber cómo actuar, para saber qué hacer, cómo reaccionar. Luego está otro de los dominios, la continuidad del negocio, que lo que busca es asegurar la disponibilidad, ¿no es cierto? O sea, que el sistema, que la empresa esté siempre disponible, ¿no? Ver la forma de que ante cualquier situación se tenga la disponibilidad de los recursos, ¿no es cierto? Para que se garantice la continuidad operativa de los sistemas, ¿no? Y por último, la conformidad. Entonces, este dominio, el último dominio, lo que busca es evitar incumplimientos de obligaciones legales, estatutarias o reglamentarias o contractuales, ¿no es cierto? O sea, yo puedo decir, por ejemplo, bueno, yo quiero garantizar la seguridad de la información en esta empresa. Entonces, todo aquel que coloque su password, no sé, pues este es un lineamiento básico, en su PC cuando está trabajando y esté a la vista, le vamos a descontar un mes de su haber. Un mes. Entonces, eso es algo ilógico, ¿no es cierto? Eso no puedes hacer. Eso no está en conformidad con las leyes laborales, ¿no es cierto? No puedes hacer eso. Pero ese puede ser tu idea de precisamente de lineamiento, ¿no es cierto? Dentro de tu empresa. Pero es una idea, es algo que está incorrecto, es una idea muy equivocada, ¿no es cierto? Está fuera de todo reglamento, ¿no es cierto? No le puedes descontar a una persona un mes por una falta, ¿no es cierto? Cualquiera sea la falta, no le puedes descontar un mes de haber, eso no puedes hacer. Entonces, precisamente esta última dimensión, si se quiere, lo que hace es buscar que de todos los anteriores dominios, ¿sí?, estén de acuerdo con las leyes que tenemos y que nos rigen. Así, tenemos nuestros 14 dominios. Los 14 dominios que nos muestra, que estudia la ISO 27001 están aquí. Perdón, la ISO 27000 nos muestra precisamente cómo es que debemos ir aplicando estos dominios. Y nos muestra que en función al lugar donde se encuentre, ¿no es cierto?, nos encontremos nosotros como administradores de la red o como gestores de la certificación de la ISO 27000, vamos a requerir que nos apoyen, ya sea desde la parte estratégica o desde la parte operativa. Y nos muestra precisamente si, por ejemplo, quieren trabajar en estos dominios, nos dice, por ejemplo, en la gestión de incidentes o en la de continuidad de los negocios, de la seguridad de operaciones, en la criptografía o en cualquiera de estas que están aquí abajo, nosotros tenemos que trabajar en la parte operativa. Y si yo quiero establecer, después de que he hecho todo esto, ¿no es cierto? Y he hecho todo y he cumplido, he averiguado, he buscado los controles de cada uno, ya he establecido todo esto, tengo que establecer una política de seguridad por escrito, ¿no es cierto? Esta política de seguridad por escrito se lo establece ya desde un punto de vista estratégico, ¿no? Entonces ya viene a ser la parte ejecutiva, digamos, la parte superior, digamos, dentro de una empresa, la que se encarga de establecer todo lo que vamos a llevar adelante en cuanto al sistema de gestión de la seguridad de la información. Entonces, como verán, y si ustedes han estado atentos, digamos, un poquito, se los voy a mostrar. Cuando nosotros estamos hablando de la ISO 27000, ¿sí?, de la ISO 27002 con sus 14 dominios, no estamos hablando de una tarea sencilla. Realmente es una tarea bastante delicada para llevar adelante, sin embargo es una tarea completa para garantizar la seguridad de la información. Hasta el momento no existe otro modelo, digamos, más completo que nos permita garantizar la seguridad de la información. Si ustedes se fijan, ¿sí?, este estándar lo que ha hecho es ver todos los aspectos posibles y nos da los lineamientos para que podamos garantizar la seguridad de la información tomando en cuenta precisamente todos esos aspectos. No hay una parte que quede colgada o fuera de sí.
todo está relacionado y todo puede mejorarse, ¿no es cierto? Y los estándares ISO en general trabajan de forma coordinada. O sea, si tú te has certificado, digamos, la ISO 9001 y quieres certificarte la ISO 27002, entonces ya existe un conjunto, o sea, cuando te has certificado la 9001 te van a pedir un conjunto de requisitos que cuando tengas que certificarte la 27002 se va a hacer mucho más sencilla la transición y esa relación directa, ¿no? Entonces, ustedes pueden, y esto es interesante, yo les digo cada semestre, ¿no? Ustedes tranquilamente podrían utilizar como parte de su trabajo de grado el aplicar la ISO 27002 en una de las empresas. Lo pueden hacer porque no es un trabajo sencillo y realmente requiere un análisis completo y requiere requiere de nosotros como ingenieros de sistemas realmente un conocimiento profundo de la empresa y realmente es poner en práctica todo lo que hemos aprendido, lo que han ido aprendiendo en estos años de universidad, ¿no es cierto? Pero eso es. Entonces, estamos finalizando ya el capítulo 1. Entonces, hemos hablado de varias cosas y estamos finalizando con que ya hay un conjunto de pasos que yo debo seguir. Hay un estándar que yo tengo a disposición, el cual me va a mí a orientar para garantizar los sistemas, la seguridad la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de la información. O sea, yo no necesito descubrir la pólvora. Yo ya tengo la ISO 27002, que es la que a mí me dice cómo es que yo voy a garantizar la seguridad de la información dentro de mi empresa, dentro de mi sistema, dentro de mi red inclusive. Recuerden que nosotros tenemos una visión de que todo es un sistema, ¿no es cierto? Yo tranquilamente puedo utilizar este estándar ISO 27001 en mi red sencilla y ver cada dominio, qué cosa tengo que hacer, quién se hace cargo de esto, se puede hacer todo eso y ya está. Pero esta viene a ser una especie de receta, entre comillas, muy completa, muy bien pensada, muy bien desarrollada, ¿no es cierto? Que implica tiempo y obviamente no es la única. Entonces, ya existe este estándar conocido a nivel mundial y que nosotros lo podemos aplicar. Pero también quiero hablarles de las prácticas básicas que como ingenieros de sistemas debemos aplicar en una red, ¿no? O sea, las 10 buenas prácticas para asegurar una red. O sea, lo mínimo que yo debo hacer con el mínimo de recursos posibles. Primero, mantener parches actualizados, instalándolos cada semana, día y si fuera posible, para prevenir la escalada de privilegios. Sabemos esto, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un software, tengo un sistema que no está actualizado, lamentablemente yo me estoy poniendo en riesgo a que personal no deseado pueda obtener privilegios que no debe. ¿No es cierto? Entonces, por eso tenemos que ir actualizando, porque vienen a ser parches para corregir sistemas operativos, dispositivos, ¿no es cierto? Para todo. Entonces, yo tengo que tener mis parches actualizados. Ahora, obviamente también tengo que actualizarlos de lugares confiables, ¿no es cierto? No de cualquier lugar en la red, eso ya es responsabilidad de cada administrador. Como segundo paso, debo cerrar los puertos innecesarios y deshabilitar estos servicios que no se utilizan. O sea, tengo que cerrar esos puertos y deshabilitar esos servicios que no se utilizan. No debo dejarlos abiertos. Si no uso, lo debo deshabilitar. Ya lo que sabíamos, utilizo contraseñas fuertes, las cambio seguido y no las guardo en el navegador, obviamente. ¿No es cierto? Es lo correcto. Como siguiente punto, controlar el acceso físico a los sistemas, ¿no es cierto? Entonces, no cualquiera debe tener acceso a mi sistema. Estamos hablando de acceso físico. Dentro de las películas que veíamos, ¿no es cierto? En muchos de ellos se rompe la seguridad utilizando ingeniería social. O sea, uno va muy, muy seguro de sí y dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? Así, estoy yo acá y tan. Insertan un USB, un puerto USB.
realmente existe esa situación. Entonces, para evitar eso, yo debo controlar el acceso físico a los sistemas. ¿Quién puede ingresar? ¿Quién tiene el acceso físico a los sistemas? ¿Quién tiene esa potestad? ¿A quiénes yo les doy el permiso? Y eso debo realizarlo, ya sea una red pequeña o una red grande. Yo tengo que controlar ese acceso. Luego, evitar ingresos innecesarios a páginas web, ¿no es cierto? Ya hoy en día nuestros dispositivos de redes, de administración de redes, nos permiten hacer precisamente un filtrado, ¿no? Un filtrado para que los usuarios no puedan navegar en páginas innecesarias, ¿no es cierto? O puedan perder el tiempo de productividad haciendo cosas que no deben, ¿no es cierto? Eso se administra bastante sencillo en función al dispositivo que tenga, ya se puede hacer eso con un clic sencillamente, entonces yo debo evitar eso. Luego, realizar copias de respaldo, resguardo y probar los archivos guardados regularmente, ¿no es cierto? Los backups. Es imprescindible que como ingenieros de sistemas nos acostumbremos a tener backups y revisar, ¿no? No solamente es decir, tengo mi backup, pero nunca lo reviso y justo pueden tener errores, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener un backup verificado. También, y esto que nos cuesta, ¿no es cierto? Como Kevin Mitnick nos decía, ¿no es cierto? El eslabón más débil son los usuarios. Entonces, otra práctica imprescindible es el educar a los usuarios, a los empleados, en cuanto al riesgo de la seguridad y desarrollar estrategias para validar las entidades que ingresan a través del teléfono, correo electrónico o persona, ¿no es cierto? Entonces, esta parte es vital, ¿no? O sea, es hacer conocer a los usuarios lo importante de cuidar sus contraseñas, de no dar información a terceros, ¿no es cierto? Entonces, es educar. Luego, cifrar y poner una contraseña a datos sensibles, ¿no es cierto? Sabemos que el cifrado es imprescindible, hoy en día está en todos los servicios, aplicaciones, está a nuestra disposición, entonces tenemos que hacer uso del cifrado. Luego, implementar hardware y software de seguridad como firewalls, dispositivos de red, VPNs, ¿no es cierto? O antivirus o filtrado de contenidos, ¿no? Entonces, ya tenemos que utilizar dispositivos que estén a nuestra disposición, ¿no es cierto? Hoy en día ya los dispositivos de red vienen con sus, software adicional para incorporar la parte o para garantizar de alguna forma la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, también no está de más si yo tengo los requisitos, bueno, si yo tengo la parte económica suficiente, puedo incorporar firewalls ya como dispositivos y los puedo configurar, o VPNs también. Y si no tengo, entonces seguramente por lo menos como software, ¿no? Los puedo incorporar. Y por último, pero no menos importante, el desarrollar una política de seguridad escrita para la compañía, ¿no es cierto? Entonces, ocurre que si yo tengo una empresa pequeña, muchas veces no tienen una política de seguridad por escrito, ¿no? Entonces, si yo me voy a decir soy ingeniero de sistemas que tiene idea de seguridad, lo primero que tendré que hacer es establecer esa política de seguridad por escrito, ¿no? Entonces, estos son las 10 buenas prácticas mínimas que yo debo hacer para asegurar la seguridad en mi red. Esto estamos hablando en una red. Recuerden que la ISO 27002 se encarga de asegurar la seguridad de la información, que es mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces, esto es en cuanto a la seguridad. Lo demás nosotros ya lo habíamos visto, ya han visto ustedes esta configuración y terminamos este capítulo con esta parte. Lamentablemente es nuestra realidad y lo vemos muy seguido. Espero que poco a poco esto se vaya corrigiendo, ¿no es cierto? Muchas veces cuando nos contratan como ingenieros de sistemas nos dicen esto, ¿no? Si estás buscando un ingeniero de sistemas con conocimientos en programación web, experto en bases de datos, que administre servidores, certificado en redes y con experiencia en seguridad informática, lo que estás buscando es un futbolista que juegue de portero, defensa, mediocampista y delantero al mismo tiempo. Y eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? No sé, los que están trabajando seguramente van a darme la razón.
que muchas veces como ingenieros de sistemas nos piden que hagamos de todo, que sepamos de todo, y esos son los requisitos mínimos para ingresar a trabajar, ¿no? Entonces, hablando de seguridad, han visto que la seguridad es muy grande y la certificación realmente requiere mucho, mucho de nuestro esfuerzo personal, no solamente en cuanto a tiempo, sino también a dinero, ¿no? Porque las certificaciones más actuales requieren una inversión económica pesada. Son los mejores pagados, es una realidad, pero requieren de mucha inversión, ¿no es cierto? Entonces, es nuestra realidad, nos toca a nosotros y espero que con ustedes vaya cambiando poco a poco y ir eligiendo una especialización que nos permita corregir esto un poco, ¿no? Poco a poco. Yo veo que todavía nos piden de todo, ¿no? Pero, y nos toca aprender, no tenemos de otra. Y algo interesante que pasa en seguridad es esto, ¿no? Aquellos profesionales que ya se han especializado en seguridad, lo que les pasa es esto, ¿no? Ocurre que como estás tú especializado en seguridad y estás trabajando en seguridad, si nadie ataca tu sistema y está todo bien, te dicen, ¿para qué te pago? O sea, ¿por qué te estoy pagando si todo parece que está bien? No hay ningún problema. Pero si pasa otra cosa y te atacan y tienes problemas y se cae tu red, etcétera, te dicen lo mismo, ¿para qué te pago? Si ahorita el sistema no funciona, ¿no es cierto? Entonces, es una de las dificultades que vamos a enfrentar como ingenieros de sistemas, pero bueno, es nuestra carrera, así que poco a poco iremos superando, yo creo, estas limitaciones que se nos presentan, ¿no? Y como les decía, tienen a su disposición el material, o sea, hay mucho material a su disposición en internet. Ustedes tienen la bendición de ver mucho, tener mucho a su alcance, ¿no? Y obviamente hay que saber discernir cuál usar. Les pido, por favor, pasen al Classroom. Vamos a iniciar una actividad que tiene que ver con la ISO 27000, precisamente. Y ahorita les voy a... Lo voy a asignar una clase. Espérenme un segundito. Ya, esta va a ser la actividad 2 del 22 de marzo. Les estoy asignando, por favor, vayan pasando a su Classroom. Pasen, por favor, ya está asignado. Pueden ingresar. Son 6 preguntitas muy sencillas. Lo van a hacer rápido, porque tiene que ver con lo que acabamos de explicar. Muy bien, Gadiel otra vez. No. David en primer lugar, Gadiel en segundo lugar y Álvaro en tercer lugar. Y los excelentes 100, que son bastantes. Muy bien. Perfecto. Con esto estamos acabando el capítulo 1. Sí, hemos acabado el capítulo 1. Este capítulo considero que es el más largo de todos los capítulos que vamos a llevar adelante. Porque la seguridad es bastante extensa, ¿no? Y también tiene mucho que ver. O sea, hay mucho que tenemos que ver, mucho que tenemos que analizar. Pero bueno, lo hemos acabado. Hoy a las 5 de la tarde vamos a hacer el capítulo. Bueno, vamos a dar el examen práctico, ¿no es cierto? De este capítulo. Vámonos ahora al capítulo 2. El capítulo 2 es redes inalámbricas de área local. Vamos a hacer la introducción el día de hoy. Las actividades ya están planificadas en la plataforma, ustedes lo pueden revisar. Pero vamos a hablar de redes inalámbricas. Y para iniciar voy a necesitar que ustedes me ayuden, me colaboren con su participación levantando la manito. Quisiera que me ayuden y me indiquen, ¿sí?, cómo es que se envía la información en las redes inalámbricas. ¿Qué medios utilizamos para transmitir
la información en redes inalámbricas. Recuerden que cuando hablamos de una red cableada, el medio que utilizamos puede ser el cable UTP, cable coaxial, fibra óptica, ¿no es cierto? Esos son los medios en una red alambrada, en una red cableada, si quieren. Pero, ¿qué medio utilizaremos para enviar y recibir información en una red inalámbrica? ¿Quién me puede decir? Levantemos las manitos, por favor. Tengo una persona, dos personas. Ya, a ver, vamos a escucharlos a los cuatro. Henry, te escuchamos. ¿Qué medio utilizamos? El Wi-Fi y el Bluetooth. Me dices, ¿me puedes repetir, por favor? Fuerte, porque no te Wi-Fi escucho y el yo. Bluetooth. Wi-Fi, acabas de decir. Sí, Ya, y el Bluetooth te escucho también. lejos. El No sé Wi-Fi si y el es Bluetooth. Mi señal que sé. Ya, a ver, ya. Wi-Fi y Bluetooth dijiste, gracias. Elvis, ¿te escuchamos? Buenas tardes, ingeniera. Bueno, yo además de considerar que como medio se llega a tener en cuenta lo que dijo el compañero, que es el Wi-Fi, el Bluetooth, bueno, en sí llegarían a ser ondas electromagnéticas por donde eh, van viajando, se podría decir, es el aire como medio principal. Ya, gracias, Elvis. Te he registrado. Te escuchamos, Brian. Brian, Ángel. Brian, Ángel. Hola, hola, hola. Lo siento, me he guiado un momento en el celular. Sí, otro medio de comunicación inalámbrica, aparte del Wi-Fi, también el Bluetooth, también la comunicación NFC, como ver, sí, NFC. Me acuerdo que había otra comunicación similar en el que los celulares antiguos tenían que estar bastante juntos. Creo que tenía un nombre similar a ese, pero no lo recuerdo. El NFC más o menos hace lo mismo y no tiene que estar a más de 1 metro de distancia cada celular, pero tampoco tienen que estar pegados. Yo Ya, nunca lo uso, no ha sido necesario nunca en mi vida. ya. Gracias, Brian. Winder. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. En realidad, para transportar esa información debería ser el vacío, porque las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. Sin embargo, ya digamos en el uso práctico de nuestro envío de la información, se usa el aire porque no se puede quitar el aire para que viajen las ondas electromagnéticas, ¿no? Aunque aún así, sin existencia del aire, podrían viajar. Gracias. Y Joel, o Joel. Buenas, bueno, yo creo que, como dijeron mis compañeros, puede ser el Wi-Fi, el Bluetooth, también una conexión que mencionaba el compañero, creo que tal vez se refería al infrarrojo. También algo de comunicación inalámbrica, también puede ser las ondas de radio y microondas terrestres, si no me equivoco, está- estaba indagando hace un tiempo. Pero los más resaltantes, más seguros que estoy es el Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojo y las ondas de radio. Más que todo las ondas de radio porque no se captan las señales de radio. Gracias. Teophany. Teophany, te escuchamos. Teophany, la una. Los que escriben por el chat no tienen micrófono o son muy tímidos y no quieren que se los escuche. Les comento que hace 2 semestres a mis estudiantes les decía, o prendes tu cámara y te veo, o si no, no registro tu participación. Y algunos han dicho, no, es que trabajamos en no sé qué. Bueno, ahora solamente les pido que les escucharles, ¿no?
pero acá veo que hay gente que me ha escrito cosas interesantes. Y Teófani, te seguimos esperando. No hay Teófani. Muy bien. Imagino que su compañero José Fernando se refería al hablar con un gran poder. Bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Se refería a lo que estábamos reflexionando respecto a lo de seguridad. Imagino que tenía que ver con eso. Su compañero Roberto nos dice, ¿no es cierto? Su compañero Roberto nos dice que infrarrojos. Teófani dice, ahí estás. Otros medios, radiofrecuencias, microondas, infrared, Wi-Fi, Bluetooth. Gracias, Teófani. Ocurre que hay que diferenciar los medios de las tecnologías. Son dos cosas diferentes. Y a veces nos equivocamos y los utilizamos de forma indistinta cuando no son lo mismo, ¿sí? La tecnología viene a ser más compleja, ¿no es cierto? Los medios simplemente, a ver cómo les explico. A medida que vayamos desarrollando van a identificar la diferencia, ¿no? En realidad, sí, las redes inalámbricas lo que hacen es utilizar medios que no son alambrados, que no son cableados para transmitir la información, ¿sí? Debido a que hoy en día todo el mundo quiere estar conectado en todo momento, en todo lugar, ¿no es cierto? Tenemos muchas redes, ¿no es cierto?, conectadas de forma inalámbrica, ¿sí? Lo que estamos haciendo es utilizar las ondas de radiofrecuencia para conectar los dispositivos. Y estos vienen a ser los medios que se utilizan para conectar las redes inalámbricas. Existen otros medios, pero una de las que más se utiliza son las ondas de radiofrecuencia. Wi-Fi y Bluetooth vienen a ser tecnologías orientadas al servicio de redes inalámbricas. Esas son tecnologías, no son medios. Es una diferencia. Ahora, Elvis es su compañero, el que dijo la respuesta correcta, que tiene que ver con las ondas, ¿no? Ahora, antes de continuar con esta parte, ¿sí? Tienen como actividad para la siguiente semana precisamente hacer un mapa mental que contemple todos estos aspectos, ¿sí? Necesito que ustedes busquen, averigüen cuál había sido el concepto de redes inalámbricas, cuál es la clasificación de las redes inalámbricas, cuáles son los estándares de las redes inalámbricas, cuáles son los medios de transmisión en redes inalámbricas, qué es una red WLAN, qué beneficios ofrecen las redes WLAN, cuáles son los estándares de las WLAN, cuáles son los componentes de una WLAN, las topologías específicas de redes inalámbricas de área local y cuál es la seguridad básica que debería garantizar cuando estoy utilizando este tipo de redes. Este es su trabajo, lo hacen en un mapita mental, lo suben en la plataforma y eso se evalúa, ¿no es cierto? Eso es. Y seguramente vamos a hacer un examen de retroalimentación como lo hacemos cada clase, ¿no? Respecto de lo que han investigado. Volviendo a lo de las redes inalámbricas, ¿sí? Las redes inalámbricas por excelencia utilizan las ondas de radiofrecuencia como medio para enviar y recibir la información. Eso tienen que tenerlo claro. Como medio. Wi-Fi, Bluetooth, NFC, etcétera, vienen a ser tecnologías que utilizan para transmitir la información de forma inalámbrica. Y ahorita los vamos a asociar. Ahora, nosotros conocemos la clasificación de las redes alambradas de esta forma, ¿no es cierto? Nosotros ya los conocemos. Sabemos que una red cableada puede clasificarse de acuerdo a su cobertura en redes PAN, en redes LAN, en redes MAN y en redes WAN. Lo sabemos. Sabemos además que sí, las redes PAN sí, son las redes de área personal. Las redes LAN son las redes de área local.
Las redes MAN son las redes de área metropolitana y las redes WAN son las redes de área extensa, ¿no es cierto? Y también sabemos, ¿sí?, que a medida que está pasando el tiempo, entre las redes LAN y las redes WAN se está cerrando mucho el espacio, a tal extremo de que las redes MAN poco a poco están desapareciendo, porque las redes LAN están creciendo más y las redes WAN también. Entonces ya no se usan tanto. En algunos países ya no se tienen redes MAN, se tienen redes LAN y redes WAN directamente. Pero bueno, pero la clasificación existe, o sea, esa es nuestra clasificación. Y estas son las redes cableadas, ¿no es cierto? Esa es la clasificación que todo el mundo conoce. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de redes inalámbricas? Cuando nosotros hablamos de redes inalámbricas, esta misma clasificación se mantiene con la incorporación de una W adelante. Una W que significa wireless. Recuerden, inglés hay que aprender, tenemos que saber como ingenieros de sistemas, es una necesidad, no es un privilegio. El saber inglés es una necesidad para el ingeniero de sistemas. Entonces, fíjense, wire, cable, less, sin. Entonces, wireless significa sin cable, ¿no es cierto? Entonces, la clasificación de la red se mantiene, solamente que yo le coloco delante una W. Sigo teniendo mi red de área personal, pero le coloco una W, y esa es la W PAN, una red inalámbrica de área personal. Lo mismo ocurre con las redes LAN, son redes de área local, pero le coloco una W adelante y que estoy diciendo que es una red de área local inalámbrica. Luego están las MAN con una W o WMAN, que vienen a ser las redes de área metropolitana inalámbricas, y las las W1, que vienen a ser las redes de área amplia o extensa inalámbricas. Entonces, esta es la clasificación de las redes inalámbricas. Se clasifican de acuerdo a su cobertura. Se mantiene la misma clasificación, solo le colocamos una W antes, que significa sin cable. Muy sencillo de recordar. Ahora, ejemplos de este tipo de redes. En una red inalámbrica de área personal, lo que yo hago es tener un dispositivo y enviar, por ejemplo, a mi impresora, ¿sí?, desde mi celular, a que se imprima un documento. Esta es una red de área personal. En una red de área local, lo que yo tengo es un punto de acceso o varios puntos de acceso, y tengo un conjunto de dispositivos que se conectan, ¿no es cierto?, a ese punto de acceso. Se conectan al punto de acceso y me permiten conectar, bueno, realizar operaciones, ¿no es cierto?, a través de ese punto de acceso dentro de una red, o sea, dentro de Internet, de una red externa o de mi propia intranet. Puedo tener una intranet también. Pero son redes de área local inalámbricas, ¿no es cierto?, que lo que hacen es extender un poquito más una red, extender una red alambrada utilizando medios inalámbricos, ¿no? Eso es lo que es una red WLAN. Y luego están las WMAN, que lo que hacen es darnos, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener una conexión inalámbrica en un área metropolitana. Uno de los ejemplos por excelencia más usados fue precisamente la tecnología WiMAX, que ustedes han debido escuchar. WiMAX era una tecnología que se utilizaba de manera muy común, si se quiere, en nuestro medio para darnos internet. Los de Viva generalmente lo usaban. Ya no se usa, deben ser unos 5 o 7 años que ya ha quedado obsoleto, pero no se usa ya. Pero era una tecnología MAN inalámbrica que lo utilizábamos, y teníamos, ¿qué cosa?, estaciones base que lo que permitían es hacer una conexión a nuestros dispositivos inalámbricos, y nosotros nos podíamos conectar a internet, ¿no es cierto? Entonces, esta venía a ser una red WMAN. Luego, las redes inalámbricas de área extensa.
las redes inalámbricas de área extensa vienen a ser precisamente aquellas redes que nos permiten conectarnos en todo el planeta, ¿no? Inclusive ustedes las pueden reconocer, algunos autores lo conocen como redes que permiten la conexión interplanetaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya tenemos nosotros como humanidad, ¿no es cierto? Recibimos señales desde Marte, ¿no es cierto? Desde la Luna, etcétera. Y de forma inalámbrica nosotros los recibimos, ¿no es cierto? Entonces, no hay redes más grandes que las W1. Entonces, ese tipo de redes vienen a ser redes inalámbricas de área extensa. Y por eso es que algunos autores dicen, las redes inalámbricas de área extensa son las redes, bueno, son redes que cubren extensiones muy grandes de territorio y también se consideran dentro de esta clasificación las redes que permiten una conexión interplanetaria, ¿no? A través de los satélites. Entonces, aquí ya utilizamos satélites. Utilizo mi satélite, ¿no es cierto? Utilizo una antena y luego la base para poderme conectar. Ahora, generalmente este tipo de redes se utiliza en telefonía, ¿no es cierto? En telefonía celular. Entonces, esa es la clasificación. La conocemos, ya sabemos cómo es. Ahora, les voy a hablar acerca de las tecnologías que proporcionan este tipo de conectividad utilizando redes inalámbricas. Por ejemplo, para las redes inalámbricas de área personal, ¿sí? O redes WPAN, ¿sí? Tenemos diferentes tecnologías que podemos utilizar. Recuerden que las tecnologías vienen a tener un conjunto de herramientas. Una tecnología viene a ser, a ver, ¿cómo les explico? Por ejemplo, la tecnología, ahorita algo más sencillo que les puedo explicar. Una tecnología viene a ser un conjunto de conocimientos, ¿sí? Estructurados para lograr un objetivo en sí. Ahora, las tecnologías van respondiendo a las necesidades que van surgiendo en determinados mercados, lugares, no sé, situaciones. Ahora, por ejemplo, cuando yo hablo de la red de área personal, PAN, ¿sí? Yo quiero conectarme de forma inalámbrica en una red de área personal, yo tengo a disposición diferentes tecnologías que se ajustan a mis necesidades y a mis requerimientos. Entonces, las empresas crean estas tecnologías tomando en cuenta dispositivos, software, hardware, etcétera, y arman una tecnología, ¿sí? Que pueda de alguna forma cubrir las necesidades de un determinado mercado y crean una tecnología. Y ya nosotros como usuarios decidimos usar o no esa tecnología, ¿entienden? Entre los ejemplos de las redes PAN, de las tecnologías que utilizan las redes PAN de área personal inalámbrica, tenemos a Bluetooth. Y hace rato, ¿no es cierto?, les preguntaba a ustedes cuáles son los medios que utilizamos para enviar o recibir información utilizando redes inalámbricas y habían algunos de ustedes que me decían Bluetooth, Wi-Fi, ¿no es cierto? Entonces, no, Bluetooth no es un medio, pero sí es una tecnología inalámbrica. Entonces, ¿y qué tipo de tecnología inalámbrica? Una tecnología inalámbrica de área personal. También me han hablado del NFC. Uno de sus compañeros me decía, ¿se puede hacer envío y recepción de información utilizando NFC? Efectivamente, es otro tipo de tecnología, ¿sí? De transmisión de información de forma inalámbrica, pero de área personal. Tecnología que está orientada al envío y recepción de información inalámbrico en una red de área personal. Y no son los únicos, todos los que están acá son los que se han creado, Zigbee, Z-Wave, etc.
Todas estas son las tecnologías que se han creado para utilizar redes de área personal de forma inalámbrica. Y nosotros como usuarios decidimos utilizar algunos o no, ¿no es cierto? Y en función a los dispositivos que vayamos comprando, vienen habilitados algunos o no. Yo creo la tecnología que más se ha utilizado, yo calculo que ustedes también han utilizado, es Bluetooth, la más conocida para redes inalámbricas de área personal. Ese es el ejemplo más común, pero no es el único, ¿no? Eso tiene que quedar claro, no es el único. Entonces, esos son en cuanto a las redes de área personal. Luego están las redes de área local o las WLAN. Las WLAN son las redes inalámbricas de área local. El estándar que viene asociada con la tecnología que hace referencia a redes inalámbricas de área local es precisamente Wi-Fi. Y alguien me decía, ¿no es cierto? Wi-Fi. Para conectarnos de forma inalámbrica utilizamos Wi-Fi. No, no es un medio. La tecnología que utilizamos para conectarnos para conectar redes inalámbricas de área local había sido Wi-Fi. Por eso es que es una tecnología que nos permite conectar redes inalámbricas de área local, pero no es el medio en sí, eso tienen que diferenciar bien. Entonces, sí es una tecnología inalámbrica de área local. Esa es la que más se utiliza, por excelencia, Wi-Fi. Luego, dentro de las redes MAN, las redes de área metropolitana inalámbricas, se han creado diferentes tipos de tecnologías. Ahí estaba, como les decía, WiMAX, ¿no es cierto? Acá está WiMAX, Dash 7, etcétera, ¿no? Inclusive hasta la 2G se ha considerado como una tecnología de red inalámbrica de área metropolitana. Entonces, nosotros en nuestro país el que más hemos visto, el que más se ha usado ha sido la WiMAX, ¿sí? Hablando en empresas, ¿no? En telefonía celular hemos utilizado la 2G, la GSM, el CDMA. El CDMA hemos utilizado también, ya en telefonía celular se usó. Y si hablamos ahora de las redes inalámbricas de área extensa, hoy en día estamos utilizando lo que es LTE 5G, ¿no es cierto? Que está en boga, 4G, ¿no es cierto? Entonces, estas ya vienen a ser tecnologías que soportan redes inalámbricas de área extensa. Entonces, ya hoy estamos entendiendo que nosotros en redes inalámbricas vamos a tener una clasificación de acuerdo a su cobertura, ¿no es cierto? Se van a clasificar en redes inalámbricas de área personal, en redes inalámbricas de área local, en redes inalámbricas de área metropolitana y en redes inalámbricas de área extensa. Dentro de esta clasificación existe un conjunto de tecnologías asociadas a esta clasificación y ahí tenemos a Bluetooth como ejemplo más conocido de las redes inalámbricas de área personal, a Wi-Fi como el ejemplo más común de las redes inalámbricas de área local, WiMAX como el ejemplo más común en nuestro medio de las redes inalámbricas de área metropolitana y a LTE, 4G, 5G, etcétera, como ejemplo de las redes inalámbricas de área extensa. Entonces, eso estamos entendiendo, aprendiendo. Se me ha colgado mi open board. Un segundito. Ahora nos corresponde identificar cuáles son los medios. Sí, un segundito, déjenme abrirlo otra vez. Ya está. Se los vuelvo a mostrar. Ya.
Ya. Así como hemos estudiado la clasificación, ¿no es cierto? Les decía ya, hemos visto que por su cobertura se clasifican, ¿no es cierto? Y aquí está, otra vez acá está la clasificación, ¿no es cierto? Perdón. Está la clasificación, ¿no es cierto? Por su cobertura. Ocurre que cada uno de estos tipos de redes inalámbricas tiene sus estándares, ¿sí? Por ejemplo, la tecnología Bluetooth tiene su estándar que se llama Bluetooth también. Las redes WLAN con Wi-Fi tienen los estándares 802.11 que los identifican. Las redes MAN utilizan el estándar 802.16 y 802.15 también. Y las WWAN utilizan estos estándares, el de 2,5, el 3G, el GSM, etc. Y en función a cada tipo de red inalámbrica, también tienen asociados una velocidad de transmisión de datos, un alcance, ¿no? O sea, hasta dónde va a llegar y dónde se lo aplica. Nosotros, ¿sí? Vamos a hacer hincapié en este capítulo porque no vamos a, imagínense, nosotros no vamos a hacer el análisis de todos los tipos de redes inalámbricas que existen. Lo que vamos a hacer es hincapié en la configuración de redes inalámbricas de área local. Esto es lo que nosotros vamos a aprender. Vamos a aprender a configurar redes inalámbricas de área local. Y vamos a entender qué es una red inalámbrica de área local. Aunque ya hasta ahora creo que ya tienen una idea bastante clara, ¿no? Una red inalámbrica de área local o WLAN viene a ser una red que proporciona todas las funciones y beneficios y tecnologías de las LAN cableadas como Ethernet y Token Ring sin las limitaciones del cableado. En otras palabras, Ethernet, Token Ring vienen a ser, ¿no es cierto?, tecnologías de LAN cableadas, de redes LAN cableadas. La WLAN nos va a ofrecer los mismos, o sea, todo lo que nos ofrece Ethernet y Token Ring, nos lo ofrece, pero sin cable. Eso es, ¿sí? Y ocurre que, ¿sí? Una WLAN, ¿sí? Al igual que una LAN normal, requiere de un medio físico a través del cual deben pasar las señales de transmisión. Y en vez de utilizar el par trenzado, fibra óptica, ¿no es cierto? Lo que hacemos en las redes inalámbricas de área local es utilizar dos medios por excelencia: la luz infrarroja y las frecuencias de radio, o las ondas de radiofrecuencia, si quieren, ¿sí? Estos dos medios son los que vamos a utilizar en redes inalámbricas de área local. La luz infrarroja ustedes lo han debido ver y lo ven todavía en sus casas, si es que tienen, ¿no es cierto? Antes era más complicado y antes lo veían seguramente, ¿no es cierto? Yo tengo mi controlcito de TV y quiero cambiar de canal. Hace años, si yo quería cambiar, tenía que apuntar bien mi control, ¿no es cierto? Tenía que apuntar de una forma determinada para que pueda cambiar de canal. Si su TV es antigua, todavía tiene esa tecnología, ¿no es cierto? Utiliza el medio de luz infrarroja y tenemos que hacer que se vean nodo con nodo. Se ven y recién pueden cambiar, ¿no es cierto? Hoy en día ya la tecnología ha avanzado y ya no es tanto así. Pero si utilizas luz infrarroja en redes, ¿sí? Redes extensas, entonces necesitas que los dos nodos se vean. Necesitas que se vean. Si estamos utilizando luz infrarroja. Si estamos utilizando las frecuencias de radio o RFs, ¿sí? No necesitamos que se vean, pero sí tenemos un conjunto de características que estudiar en cuanto a distancia, obstáculos, paredes, ¿no es cierto?, para verificar que el envío y la recepción de los datos se haga de forma correcta. Entonces, para nosotros, en las redes LAN inalámbricas, el uso de la radiofrecuencia o las frecuencias de radio es el más popular por su mayor alcance, por su mayor ancho de banda y por su mayor
cobertura, por su amplia cobertura. Entonces nosotros, si nos preguntan a nosotros, ¿cuáles son los medios que se utilizan para transmitir datos en redes inalámbricas de área local? Son dos, la luz infrarroja y las frecuencias de radio. ¿Y cuál de estas dos es la que más se utiliza? Las frecuencias de radio, porque llega mucho más lejos, me da un mejor ancho de banda y me da más cobertura. ¿No es cierto? Entonces, es eso. Ahora, las redes LAN inalámbricas nos dan muchos beneficios. Yo creo que es bastante obvio esto, pero no está de más el explicarlo, ¿no? Entre los entornos que es más probable que se beneficien utilizando redes LAN inalámbricas, tenemos a los siguientes. Aquellas redes que necesitan la misma velocidad que una LAN cableada. Aquellas redes en las que sus usuarios son móviles, ¿no? Se mueven constantemente. Aquellas redes u oficinas en las que la disposición física de la oficina se cambia a menudo, ¿no? Entonces, constantemente se están moviendo y no pueden hacer el cableado, no pueden hacer el cableado cada vez, ¿no es cierto? Hay oficinas en las que no tienen paredes, lo que tienen son una especie de ventanas, ¿no es cierto? Para dividir diferentes oficinas, no podemos estar haciendo un cableado ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahí es imprescindible utilizar redes LAN inalámbricas. Aquellas redes que se expanden rápidamente, ¿no es cierto? Que van creciendo. No vamos a ir incorporando nodos cada vez, ¿no es cierto? Voy a estar cableando cada vez. Hay un nuevo usuario, voy a cablear otra vez. Otro usuario, voy a cablear otra vez. No puedo hacer eso, entonces ahí necesito utilizar redes LAN inalámbricas. Aquellas redes en las que requiero internet de banda ancha, puedo utilizar redes LAN inalámbricas de área local. Y también aquellos lugares en los que tengo dificultades significativas al instalar LAN cableadas, ¿no es cierto? Entonces, no se puede por la misma disposición, por la misma ubicación que tiene, ¿no es cierto? Se me hace bien difícil hacer cableado, entonces ahí también tendría que utilizar las redes LAN inalámbricas. Y aquellas oficinas que requieren LAN temporales, ¿no es cierto? Entonces, hoy voy a trabajar, esta semana voy a trabajar acá, la siguiente semana tengo que trabajar en otro lugar, son temporales, entonces en esas yo necesito utilizar redes LAN inalámbricas, ¿no es cierto? Entonces, es bastante obvio, creo yo, establecer cuándo necesito una red LAN inalámbrica. Sin embargo, debemos dejar claro que si yo tengo una red LAN cableada, ¿no es cierto?, y una red LAN inalámbrica, siempre la red LAN cableada me va a dar mejor señal, ¿sí? Mejor envío y recepción de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy utilizando un medio físico estable a través del cual se va a enviar y recibir la información. ¿Qué pasa con las redes LAN inalámbricas? Si bien tenemos la facilidad de movernos, lamentablemente las redes LAN inalámbricas sufren retardo debido primero al clima, a la posición, ¿no es cierto? A las interferencias que podamos tener en el medio, ¿no? Interferencias que no necesariamente se pueden identificar y ver, que no ocurre en una LAN cableada. Ahora, si yo necesito una determinada velocidad, necesito mayor rendimiento dentro de mi red, entonces es preferible trabajar con una LAN cableada. Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿no? Pero hoy en día la mayor parte quiere tener una red LAN inalámbrica, o sea, la mayor parte quiere. Pero no es siempre la mejor opción. Eso ustedes como ingenieros de sistemas lo tienen que definir en función a las características de cada sistema, de cada empresa, de cada red, etc. ¿Sí? Ahora, continuando con lo que son las redes LAN inalámbricas. Las redes WLAN, ¿sí?, fueron diseñadas principalmente como dispositivos LAN y se han utilizado para proporcionar una conectividad de sitio a sitio a distancias de hasta 40 kilómetros. Imagínense 40 kilómetros utilizando redes LAN inalámbricas. Entonces, es bastante extenso, ¿no es cierto? Extensa la distancia cuando hablamos de 40 kilómetros,
¿sí? Un minutito, acá tengo una dificultad. Muy bien. Entonces, como les decía, ocurre que las redes LAN inalámbricas, ¿sí?, logran conectar a una distancia de hasta 40 kilómetros. Es bastante, ¿no es cierto? Es una longitud muy, muy grande. Entonces, por esto, o sea, como a medida que ha pasado el tiempo, van mejorando los dispositivos, van mejorando las características de estos dispositivos, ya cubren mayores distancias. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Sí? Ocurre que el uso de los dispositivos de redes LAN inalámbricos, ¿sí?, vienen a ser mucho más eficaces en costos, ¿sí?, y que el uso de ancho de banda de una red WAN. Entonces, por eso es que de alguna forma, ya la gente prefiere utilizar dispositivos LAN inalámbricos que una red WAN cableada, que te sale más caro. Porque una red LAN inalámbrica te da la cobertura de hasta 40 kilómetros pagando menos. Entonces, por eso es que les decía, inclusive, poco a poco las redes MAN inalámbricas van desapareciendo, pero depende mucho de la tecnología que tienes a disposición en tu empresa, ¿no es cierto? Y también de los servicios que te ofrecen tus proveedores de servicio. Entonces, para nosotros, algo que se me olvidaba, que no sé dónde está, que creo que no les he puesto, tal vez más adelante. Las redes LAN inalámbricas no vienen a ser parte de... sí, está más adelante, perdón. Está más adelante. Ahora les voy a hablar de las 3 organizaciones que influyen precisamente en los estándares WLAN. O sea, hay 3 organizaciones que nos ayudan, ¿sí?, a establecer los estándares a nivel internacional de los dispositivos inalámbricos de área local. Y estos son los 3. La I2R, la IEEE y la Wi-Fi Alliance. Vamos a ver de qué se encarga cada una. La I2R, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones del sector de la normalización de las radiocomunicaciones, lo que hace es regular la asignación del espectro de radiofrecuencia y órbitas satelitales. Recuerden que si nosotros estamos utilizando como medio de transmisión en redes inalámbricas las ondas de radiofrecuencia, ¿no es cierto?, tenemos que tener a alguien que regule, ¿no es cierto?, el espectro de radiofrecuencias. Las radiofrecuencias están a disposición de nosotros, sin embargo, en cada país hay un ente que regula esto, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, imagino ustedes alguna vez escuchan radio o han escuchado radio, y cada radio tiene asignado un espectro específico de radiofrecuencia, ¿no es cierto? Entonces, y no sé, pues ahorita no se me ocurre una radio específica, pero ustedes al elegir una radio, para poder escuchar esa radio todos los días, tienen que modular en su radio, ¿no es cierto? Tienen que encontrar esa frecuencia para escucharla. Ahora, esa empresa, esa radio, para hacer la publicación, para enviar la información, para que ustedes escuchen la radio, ¿no es cierto?, paga por ese espacio del espectro de radiofrecuencia, ¿no es cierto? Generalmente se alquila ese espectro de radiofrecuencia y lo alquilas, y a medida que pasa el tiempo, bueno, generas rédito, ¿no es cierto?, por los programas que transmites. Lo mismo pasa en la televisión, ¿no es cierto? Utilizamos un espectro de radiofrecuencia específico, las televisoras pagan por ese espectro de radiofrecuencia, y una vez, bueno, que lo tienen a su nombre, lo pueden utilizar, pueden transmitir utilizando este espectro de radiofrecuencia. Lo que quiero que entiendan es que los espectros de radiofrecuencia deben ser regulados y deben ser asignados de forma ordenada. Y en el mundo, ¿sí?,
la organización que se encarga de hacer esto es precisamente la I2R, la Unión Internacional de Telecomunicaciones del sector de normalización de radiocomunicaciones. Ellos se encargan de regular la asignación del espectro de radiofrecuencias y de órbitas satelitales. Y como todo, ¿no es cierto?, que es global, tienen una especie de sucursales, digamos, que van organizando de la misma forma ya en cada país, en cada región, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la primera organización que tenemos que conocer. Luego imagino que a esta otra, que es la IEEE, ¿no es cierto?, la conoce, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la IEEE? La IEEE especifica cómo modular la radiofrecuencia para transportar la información. Cuando hablamos de modulación, estamos hablando de modificar la onda de radiofrecuencia para que ésta se envíe mejor, ¿sí? Por ejemplo, en radio nosotros tenemos dos tipos, la AM y la FM, la amplitud modulada y la frecuencia modulada, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de, por ejemplo, vamos a hablar de AM. Perdón. Cuando yo hablo de AM, amplitud modulada, cuando yo estoy hablando, perdón, mi pulso. Cuando yo estoy hablando de AM, amplitud modulada, ¿qué estoy haciendo? Recuerden que la señal de radiofrecuencia, o sea, la señal es senoidal, ¿no es cierto? Va así la señal. Cuando yo modulo la amplitud, ¿qué estoy diciendo? Lo hago más grande, o lo hago más pequeño. Estoy modulando la amplitud. Cuando yo modulo la frecuencia modulada, ¿no es cierto? La FM, ¿qué estoy modificando? Que estoy modulando la frecuencia. Entonces, puede ser muy seguido, no se cambia la amplitud, o puede ser muy separado, si quieren, la frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia. Pero se supone que la amplitud no debería variar, mi dibujo no está bien, pero no debería variar la amplitud. ¿Entienden? Tendría que ser la misma. Nosotros conocemos en radio estos dos tipos de modulación, la amplitud modulada y la frecuencia modulada. Ahora, ¿para qué me sirve saber todo esto? Porque en función de la modulación que elija, yo obtengo resultados diferentes. Les pregunto a ustedes. En radio tenemos la AM y la FM, la frecuencia modulada y la amplitud modulada. ¿Cuál de ellas llega más lejos? O sea, tiene mayor cobertura. Roberto, te escuchamos. ¿Cuál es? Inge, la que tiene más cobertura es la AM. Ya. La FM no tanto. Muchas gracias, Roberto. Tienes toda la razón. Imagino que Roberto también, no te tengo en mi lista, Roberto. ¿Por qué no estás en mi lista, Roberto? Y sucede que último hecho inscribí, ya ganado las inscripciones y a última hora me he inscrito. Sí, porque no estás en mi lista. Ya, te estoy incorporando. Ya, como Roberto bien nos dijo, la amplitud modulada tiene mayor cobertura. La amplitud se ha modulado. Entonces, ¿qué hace? Como estamos modificando la amplitud de la señal de la onda, está llegando mucho más lejos y llega a los pueblitos, al área rural, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la FM? ¿Qué característica tiene la FM? No llega tan lejos como la AM, pero tiene una característica la FM, la frecuencia modulada. ¿Quién me puede decir qué característica tiene la FM? La frecuencia modulada. Remberto, Laura, por favor. Te escuchamos. Ingeniera, buenas tardes. Me parece la frecuencia modulada tiene más nitidez, más claro se logra escuchar, a diferencia de la amplitud modulada que llega a zonas rurales. La frecuencia modulada llega más a zona urbana. Exacto, Remberto. Muchas gracias, te he registrado.
efectivamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de FM, estamos hablando, bueno, cuando la frecuencia se modula, o sea, se ha modulado la frecuencia, es mucho más frecuente o menos frecuente, lo que nosotros logramos es mayor nitidez en la señal. Cuando modulamos la amplitud, lo que nosotros logramos es que llegue mucho más lejos la señal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La IEEE es la que se encarga precisamente de especificar cómo se debe modular la radiofrecuencia para transportar la información, ¿sí? Entonces, ahí entra la IEEE y mantiene precisamente los estándares para las redes de área local y metropolitana con la familia de estándares LAM y MAN, con la IEEE 802, ¿no? Pero lo que nos interesa es que la IEEE hace la modulación de radiofrecuencias, especifica cómo modular a nivel internacional, ¿no? En todo el mundo. La I2R lo que hacía era asignar los espectros de radiofrecuencia. Y la Wi-Fi Alliance o WECA, ¿sí? También en algunos lugares lo van a encontrar como WECA. La Wi-Fi Alliance lo que hace es probar y certificar los requerimientos de interoperación de dispositivos. La Wi-Fi Alliance es una asociación comercial global sin fines de lucro para probar y certificar los requerimientos para nuevos dispositivos y su interoperación. En otras palabras, ¿sí? Si yo, como les decía al principio, quiero crear, no sé, un dispositivo inalámbrico ahora, voy a crear un router inalámbrico. En la UP estamos creando nuestro dispositivo inalámbrico, nuestro router inalámbrico. Lo estamos fabricando. La Wi-Fi Alliance nos tiene que certificar este dispositivo, si es que lo queremos vender a nivel mundial, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, si lo quiero vender aquí entre los que me conocen, entonces no necesito certificación de nadie. Pero si lo quiero vender a nivel mundial, necesito que esté certificado, necesito que cumpla estándares para que todos los podamos, cualquier lugar en el país lo pueda usar y lo use sin dificultad, ¿no es cierto? Entonces, la Wi-Fi Alliance va a probar y certificar ese router que estoy creando. Va a certificar que ese router pueda ser compatible con otros dispositivos en diferentes redes, ¿entienden? La IEEE me va a decir cómo tengo que modular la radiofrecuencia para recibir o enviar información y la I2R me va a decir cómo o qué espectro de radiofrecuencia utilizar, ¿entienden? Entonces, por eso es que tenemos estas tres organizaciones que influyen en los estándares precisamente de las redes inalámbricas de área local. Ahora, las redes inalámbricas de área local, ya hemos dicho que utilizan como medios las bandas de frecuencia, pero también habíamos hablado de que hay bandas de frecuencia que ya tienen dueño, que están alquiladas, ¿no es cierto? Que tienen, ya han sido alquiladas por radios, por, no sé, pues por medios televisivos, etcétera, ¿no? Entonces, si yo estoy creando mi dispositivo inalámbrico, mi router de la UPA inalámbrico, ¿voy a pagar por una banda de frecuencia para usarlo? ¿Voy a alquilar una banda de frecuencia para usarlo? Eso sería ilógico, ¿no es cierto? Imagínense si todos los que tuvieran que crear dispositivos alquilaran una banda de frecuencia. Sería un ojo de la cara, ¿no es cierto? No nos convendría producir. Entonces ocurre que precisamente para corregir esta situación, bueno, para salvar estas dificultades, hay bandas de frecuencia ya establecidas para ser usadas en función al tipo de red inalámbrica que tienes. O sea, que ya se han estandarizado y dicen, bueno, cualquiera que cree un dispositivo WLAN, o sea, red inalámbrica de área local, va a tener a su disposición esta banda de radiofrecuencia, estas dos bandas de radiofrecuencia, y va a poder usarlo sin pagar de forma gratuita. Y eso es lo que hacemos.
Cuando ustedes se compran un dispositivo, no sé, un nuevo router inalámbrico, te compras, lo instalas en tu casa, ¿no es cierto? Tú no pagas por la banda de radiofrecuencia que estás usando, tú simplemente lo usas. ¿Por qué lo usas? Porque este dispositivo es estandarizado y sabe que a nivel mundial tenemos un conjunto de bandas de radiofrecuencia que son gratuitos y están a nuestra disposición y nosotros como usuarios lo podemos utilizar. Y en las redes inalámbricas de área local son dos. Hay un tercero que se está creando, bueno, que se ha creado, pero los que más se utilizan son estos dos. La de 2,4 GHz y el de 5 GHz. Estas son las dos porciones del espectro de radiofrecuencia reservadas para dispositivos sin licencia. O sea, en mi ejemplo en el que les decía, ¿no? Yo estoy creando mi router inalámbrico de Lopea, entonces yo tengo que configurarlo de manera tal que cuando tenga que conectarse a cualquier red utilice ya sea la banda de frecuencia de 2,4 GHz o la de 5 GHz. ¿Sí? Y de esta forma, ¿sí? Yo le estoy dando libertad y flexibilidad para que cualquier dispositivo nuevo pueda utilizar esta banda de frecuencia. Ahora, un aspecto importante que yo tengo que tomar en cuenta es que cuando estamos hablando de redes inalámbricas de área local, ¿sí? No estoy hablando de una red que carece completamente de cables, no es así. Ocurre que las redes inalámbricas de área local tienen cables. Lo que hacen es ser una parte de una red cableada y extienden esa red cableada de forma inalámbrica. Entonces, eso tiene que quedar claro en las redes LAN inalámbricas, ¿no? Entonces, los sistemas inalámbricos no carecen completamente de cables. Los dispositivos inalámbricos son solo una parte de la LAN cableada tradicional. Acá tengo un ejemplo. Fíjense, tengo una red alambrada o cableada. En esta mi redcita tengo mi servidor institucional, tengo mi router conectado, esta es mi red cableada. Pero yo esta red LAN cableada la quiero extender de forma inalámbrica. ¿Cómo lo hago? Agarro y a mi LAN cableada conecto un router inalámbrico, que lo que está haciendo es trabajar como punto de acceso para extender esta misma red. Es esta red la que se está extendiendo, pero de forma inalámbrica. Entonces, eso tiene que quedar claro. Tenemos dos bandas de radiofrecuencia en redes LAN inalámbricas, la de 2,4 GHz y la de 5 GHz. Pero estas redes inalámbricas no carecen completamente de cables. Lo único que están haciendo es extender mi red cableada de forma inalámbrica. Volviendo a hablar de lo que son las bandas de frecuencia más utilizadas, que son las de 2,4 GHz y la de 5 GHz. Entre las dos, la que más se utiliza es la de 2,4 GHz. Y puede tener 11 o 14 canales. ¿Sí? Y ocurre que tiene un ancho de banda de 22 MHz, separados por 5 MHz por canal. ¿Sí? Y si nosotros viéramos estos 11 canales, veríamos lo que está acá. Fíjense, acá tengo 11 canales. Aquí está un canal, aquí está el otro canal, ¿ven? El otro canal y aquí están las onditas, ¿cierto? Así. Si yo utilizara los 11 canales de esta banda de frecuencia, tendría una superposición, ¿no es cierto? Fíjense. Las ondas se chocarían unas con otras, eso es lo que quiero decir. Entonces, para evitar eso, lo que se propone cuando nosotros estamos trabajando con la banda de frecuencia de 2,4 GHz es lo siguiente. Es que nosotros, si tenemos varias redes, ¿no es cierto? O sea, yo tengo varios puntos de acceso, entonces lo que se aconseja es que utilicemos el canal 1, el canal 6 y el canal 11 en el momento de la configuración.
utilicemos estos 3 canales que no se superponen.